Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a una edición más de La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Le damos gracias a Dios de poder llegar hasta sus hogares a través de esta señal. Hemos estado en una serie titulada La verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad. Hoy vamos a hablar un tema un poco controversial en forma de pregunta. ¿Diezmo bajo la gracia? Pero también vamos a hablar del motivo correcto. Bien, hay varias doctrinas en el cuerpo de Cristo. Y antes de continuar, nada más le quiero recordar que realmente la verdadera prosperidad se trata de una relación con Dios. Las primeras sesiones, las dos primeras sesiones se hice énfasis, especialmente en la primera sesión, pero luego continué hablando como lo más importante en esta vida es tener una relación con Dios, es tener una comunión, y hablé que de eso realmente es lo que se trata la vida eterna. Sin embargo, cuando tienes una relación con Dios, lo demás va a fluir o va a venir por añadidura. Todo lo que hacemos, los nacidos de nuevo, la gente que ha nacido de nuevo, los creyentes en Jesucristo, debe de ser motivado en amor, que ese es el vínculo que hay. El vínculo, el amor, tiene que ver con la relación con Dios. Relación, por ejemplo, Dios, nuestro Padre Celestial, y el Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo tenemos esa relación, pero está basada en amor. El motivo es el motivo correcto, es lo importante, es lo que realmente Dios ve. Prosperidad, cuando hablas de prosperidad, voy a volver a usar 3 Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Note que dicen todas las cosas. Prosperidad de Dios es algo integral, algo completo. No solamente es dinero, porque hay muchas personas en este mundo, en este planeta Tierra, que viven muy bien, que tienen dinero, tienen los medios, pero cuando se trata de salvación, nadie de ellos va a poder comprar a Dios. Entonces, dinero es una parte nada más. No es todo, pero es una parte. Al mismo tiempo, vivimos en una sociedad financiera, en una sociedad económica. Todos nosotros, todos los días, de una manera u otra, tenemos que usar finanzas para continuar viviendo. Pero una vez más, el motivo es lo correcto. Dinero entonces debe de ser una parte de nuestra vida. Y no quiero sonar religioso tampoco, como decir, el dinero no es importante. Pero al mismo tiempo tampoco quiero sonar materialista, como decir, el dinero lo es todo. Hay dos dichos que yo he escuchado, y seguramente usted también los ha escuchado, en los medios seculares, que es decir, gente del mundo, ya sea en alguna película o algún programa de televisión. La misma gente que aparece en esos shows de televisión y te dicen, el dinero no es lo más importante. La gran mayoría de ellos lo tienen y viven muy bien. Algunos de ellos el motivo es nada más ellos tenerlos, pero los demás no. Es como hay personas que promueven lo del cambio climático. Ellos son los únicos que se pueden viajar en avión. El resto de la humanidad no, nada más ellos. Ellos son los únicos que pueden vivir bien, el resto de la humanidad no. Hay políticos que promueven que la gente no tenga armas, por decir así. Pero ellos andan armados o traen gente armada, traen guardias de seguridad armados. Entonces no quiero sonar así, o sonar como decir, el dinero no es lo más importante, pero tampoco quiero decir que el dinero no es importante. Pero la importancia que tú le das al dinero, que yo le doy al dinero, en el caso nuestro como gente nacida de nuevo, debe de ser en base a una relación con Dios. Entonces el dinero es importante, pero es importante como una herramienta. Si usted va a colgar un cuadro en la pared, usted no va a usar un motosierra, chainsaw. Usted va a tener que usar un martillo. Esa es la herramienta adecuada.
Pero si usted quiere cortar un pedazo de leña, un tronco de algún árbol, no va a usar un martillo, va a usar una motosierra, porque con eso lo va a poder cortar. Con el martillo no va a ser efectivo. De la misma manera trabaja el dinero. Entonces Dios nos dejó en su palabra todo escrito. Aquí está todo en la palabra de Dios. Desafortunadamente hoy en día la gran mayoría de los cristianos no están interesados en una enseñanza sólida o bíblica. Quieren nada más videos cortos de 1 minuto, de 30 segundos que los animen. Y es lo que se trata ahora. Pero habemos muy pocos en el mundo creyentes en Jesucristo, discípulos de la palabra de Dios, que vemos la importancia que hay en la palabra escrita de Dios. Y vemos también cómo Dios y su palabra son uno. Es para ellos este tipo de enseñanza. Es para ellos estas enseñanzas que estamos dando. Esta es la 7ª sesión. Y en mi opinión personal, que es la correcta, debo decir, todas las sesiones anteriores están muy bien explicadas. No es porque yo las esté dando, simplemente es una verdad. Están muy bien explicadas, muy bien, de una manera expuestas, han sido expuestas, o hay otra palabra que quiero usar, han sido presentadas, creo que es la palabra más correcta, de una manera muy sólida y muy bíblica y muy bien explicadas. En resumen, te puedo decir que todo lo que hacemos y tenemos debe de ser un resultado de nuestro caminar con Dios, de nuestra relación con Dios. Es un resultado de entender el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas del reino. Son esas noticias tan buenas que es casi difícil, que es casi o es muy difícil de creer de tan buenas que son. No dije pero las debemos de creer. Pero es algo tan asombroso. Imagínense, Dios, el creador del universo, viene a vivir dentro de ti y de mí cuando nacemos de nuevo. Eso es algo asombroso, eso es algo maravilloso. Ahora, en la primera de los Corintios 13, vamos a ver primeramente el motivo correcto. Primera de los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia o conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. En la Nueva Traducción Viviente, los primeros 2 versículos, una vez más. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Entonces el amor es lo más importante, en el sentido de que el amor es el mayor o el más grande motivador. ¿Sí? El más grande motivador. El mismo capítulo 13, ahí en Corintios, pero versículo 13, 1 Corintios 13, 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, es el mayor motivador. Amén. El mayor activador o el más grande activador del poder de Dios, o el que activa la gracia de Dios o la habilidad de Dios, es la fe. Pero el amor es lo que nos motiva, es esa relación. O sea, el más grande entonces, o el mayor, the greatest, viene siendo el amor. El mayor que motivador. Todo lo que hacemos lo hacemos porque amamos a Dios. Eso tiene que ver con el amor. O más bien primero es entender cuánto Dios me ama a mí, lo voy a hacer personal. Por lo tanto, ahora cuando tengo una revelación de cuánto Dios me ama, entonces ahora yo amo a Dios y esa relación con Dios me enseña a amar ahora a los hermanos. ¿Sí?
Es como primeramente debe de haber esa relación vertical, ¿sí? Vertical entre Dios y tú o entre Dios y yo, para entonces que haya esa relación horizontal entre Dios y yo, y luego entre yo y los hermanos o el cuerpo de Cristo. Amén. Y ese es el motivo correcto. Entonces, cuando tú lees cosas aquí como en la ley, vamos a ver qué fue lo que pasó. El amor tiene que ver con la gracia de Dios. Gracia fue dada porque fue motivada en el amor de Dios. Note esto, note en Juan capítulo 3, verso 16, que es uno de los versículos más usados. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Note que no dice de tal manera amó a Dios al mundo ya. Sino que ha dado a su Hijo unigénito. Nota, dar es una expresión de amor. Dar es la expresión más grande que hay del amor de Dios en ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que veas en el libro de los Efesios este amor. Voy a empezar a leer en Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, del verso 1 al versículo 6. Nota, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note eso entonces. Dice que Él te dio vida. ¿Por qué? Porque te amó. ¿Sí? Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota entonces que éramos hijos de desobediencia. Lo único que merecíamos todos nosotros era morirnos e irnos al cielo. Nota que ese es el espíritu que opera en la gente del mundo. Pero cuando la gente del mundo cree y recibe a Jesús como Señor y Salvador, ahora viene a ser un hijo de Dios. Y ocurre esto que estamos leyendo en sus vidas. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, así como opera el mundo, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, es otra manera de decir hijos del diablo, lo mismo que los demás. Mira el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, siempre me ha gustado, o siempre, o debo decir más correcto, que el Señor me arrestó mi atención hace años estudiando acerca del amor de Dios y la gracia de Dios en mi vida. Aparte de otros versículos, al estar estudiando y leyendo cómo empieza el verso 4, dice, pero Dios. Hace un contraste, nota el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, otra manera de decir, haciendo lo que nos pega nuestra real gana, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, éramos hijos de ira, hijos del diablo, lo mismo que los demás, como el resto del mundo. Y no, mira el 2, pero Dios, el verso 4, perdón, empieza el verso 4. Pero Dios, hubo una intervención de Dios ahí al enviar a su Hijo, como leímos en Juan 3:16, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto ocurrió en el Espíritu, en nuestro espíritu. Cuando el Señor murió y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, Dios el Padre nos dio por fe en Cristo. Claro, nosotros después tuvimos que recibir y aceptar ese sacrificio. ¿Sí ves el motivo del amor? Bien. Cuando entiendes eso, entiendes la gracia de Dios. Bueno, Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham ahí en Génesis. Es importante entenderlo. Abraham
no hizo necesariamente todo perfecto, fue creciendo en esa relación con Dios y por tanto fue creciendo en esa fe hacia Dios, en esa confianza hacia Dios. Bueno, hay mucho que decir de Abraham, muchas cosas buenas y también podemos aprender de ciertos errores. Pero hay una historia aquí en el capítulo 14 de Génesis. Y antes de ir a los versículos, déjeme decirle que esto es importante que lo entienda. Aquí vas a ver una imagen o Dios mío, un tipo, esa es la palabra correcta, buscando de la gracia de Dios, porque esto fue un pacto de gracia. En otras palabras, Dios escogió a Abraham por gracia, ¿sí? Y vas a ver un tipo de la gracia de Dios o un pacto de gracia sin estar bajo la gracia de Dios, obvio, ni siquiera la ley estaba todavía. Moisés no había nacido, nacería muchos años después. Pero entonces, siglos después de hecho, pero aquí hubo algo cuando Dios llamó a Abraham, el capítulo 12, y no voy a usar todo aquí, pero todo el tiempo, pero en el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, en el 12:1 de Génesis. Sin embargo, entre ese tiempo, del 12 al verso 14, pasaron algunos años, pero para ese tiempo Dios había enriquecido mucho a Abraham. En Génesis capítulo 13, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Bueno, Dios había sido bueno con él. Pero luego pasó algo, y aquí es donde viene un poco donde tienes que poner tiempo en ver estas cosas de las Escrituras. Una vez más, hay muchos cristianos que no les gusta ni leer su Biblia. Ya, y no lo digo en forma de crítica, lo digo en forma de una observación. Hay cristianos que nada más se conforman con tener su Biblia en sus celulares, en sus iPads o en sus computadoras. ¿Qué es lo que tiene eso algo de malo, hermano Hughes? Bueno, no necesariamente, pero al mismo tiempo sí. Si usted no es una persona disciplinada, el problema con tener Biblias en los celulares, yo tengo Biblias, versiones de la Biblia en mis celulares, en mi iPad, y los uso. Pero tienes que disciplinarte que cuando entran notificaciones, mensajes, aún llamadas, si estás de verdad estudiando y Dios te está hablando a través de su palabra y te distraes, hay mucha distracción. Yo sé que suena anticuado para muchos, pero la cosa está que Dios no cambia. Es bueno todavía tener una Biblia como esta. Hay buenas Biblias, grandes, así con letra grande. Yo le recomiendo, esa es mi recomendación, tener una Biblia, aunque parezca anticuado y etcétera. Recuerde que a Dios le llaman el anciano de días. Entonces Dios no cambia. Y si Dios no cambia, no cambiamos nosotros. Podemos aprovechar la tecnología, como dije, yo tengo también en mi celular, en mi iPad, laptop o lo que sea, tengo versiones de la Biblia. Pero son como un refuerzo nada más. Acostúmbrese a leer, no le hace que se duerma al principio, pero acostúmbrese. Eso es una buena costumbre. Eso es un buen hábito, gloria a Dios. En el capítulo 14, en el versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Note aquí entonces que podemos ver que hay 4 reyes en el versículo 1, ¿sí? Que estos hicieron guerra contra Vera, verso 2, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Note que aquí tenemos 5 reyes en el versículo 2. Entonces la historia trata de que 4 reyes, cuando hablamos de reyes, hablamos de sus ejércitos. Entonces 4 reyes con sus 4 ejércitos pelearon contra 5 reyes y sus 5 armadas o ejércitos, ¿sí?
Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, verso 3, que es el mar salado, versículo 3. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Entonces este hombre, versículo 4, que dice Kedorlaomer, qué nombre tan grande, o tan largo, tan difícil de pronunciar. Pero al parecer era el rey que dominaba a todos. A los 4 reyes que menciona en el verso 1 y también a los 5. Pero 5 de ellos se rebelaron. Verso 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los reafitas de Astarot, Carmaim, a los susitas en Am y a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los Ores en el monte de Seir hasta en la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habita en Hasesontamar. Wow. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboaim, estoy leyendo el verso 8, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Entonces los 4 reyes, que era el que encabezaba Kedorlaomer, vencieron a 5 reyes con sus ejércitos, 4 reyes y sus ejércitos. Nota que los otros llevaban de ventaja un ejército más, eran 4 contra 5. Pero los 4 vencieron. Bueno, según algunos datos históricos, Kedorlaomer era un hombre tremendo, un hombre de guerra, un hombre diestro. Y tenía ejércitos grandes y fuertes y lo puedes comparar algunos datos históricos con lo que dice la Biblia aquí. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Necesitamos seguir leyendo para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento aquí, la revelación. No se trata de aprendernos estos nombres raros, los nombres y las ciudades que son casi impronunciables, pero hay algo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí y nos revela. Note que dice aquí, y tomaron, verso 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando oyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron, y tomaron también a Lot, o sea, lo secuestraron literalmente. Hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente o su sobrino estaba prisionero y armó a sus criados. Aquí viene el punto. Ya, verso 14, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Queriendo decir, bueno, voy a leer un verso más y lo voy a explicar. Verso 17. Entonces, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, Abram volvía con sus 318 siervos y aparte con Lot y todos los bienes de Lot. Tienes que ver esto, y ese es el punto, que Dios estaba con Abraham. Abraham, sin ser un hombre de guerra, armó a sus criados, dice en el versículo 14. ¿Con qué los armó? Con palos, con herramientas de trabajo. No eran hombres de guerra. Y se fueron contra Kedorlaomer y los otros reyes y sus ejércitos. Eran ejércitos
bastantes, miles en hombres. Estos eran 318 nada más. Y se fueron contra ejércitos de miles, hombres de guerra preparados con armamento de guerra, los armamentos de aquellos años, de aquellos tiempos. Y Abraham los venció. Abraham supo que era Dios el que estaba con él. Fue Dios el que usó a Abraham y a los 318 criados nacidos en su casa, que pudo vencer 5 ejércitos. Y esos ejércitos en lo natural lo hubieran derrotado. ¿Con qué los armó? Como dije, tal vez palos, de esos rastrillos o tenedores de esos grandes para levantar la pastura, y de cascos han de haber puesto de esos bacines para orinar en la noche, un casco de esos así. Amén. De esos. No eran hombres de guerra. ¿Cómo te explicas en lo natural que hombres que no son de guerra y nada más la Biblia lo dice, 318 contra ejércitos de miles, Abraham los pudo derrotar? Abraham supo que era Dios y fue por gracia. Claro, Abraham confió en Dios y Dios lo respaldó, pero Abraham actuó en fe, pero fue esa gracia de Dios, ese favor de Dios. Hizo una matanza. Quiero que vea el verso 17. Una vez más, cuando volvía, o sea, Abraham, de la derrota. ¿Ves esa palabra de la derrota? No sé qué otra versión, como una matanza en inglés. Sí, ayúdame con la King James Version o la New King James o cualquiera de las dos o las dos. Nota, en la New King James dice the defeat o la derrota. La nueva la King James original, nota que dice from the slaughter, la matanza. O sea, Abraham los mató a todos y sus 318. Sí, la nueva traducción viviente, la nueva traducción viviente en español. De la victoria sobre el rey, que nada más dice victoria sobre el rey. Bien. Tenemos la Biblia de las Américas. Tenemos una versión que se llama en inglés, que sería la derrotar. Bueno, nada más dice igual de derrotar. Pero realmente fue una matanza lo que hizo. Mi punto es que era Dios que estaba con él. Era Dios. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, los elementos del pacto. El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. El vino representa la sangre del Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo nos habló en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Nota que no dice y pagó los diezmos. Diezmo no debe ser un pago, es una deuda. Una deuda es una obligación. Pero si tú das diezmo o una ofrenda o las dos, no debes de pagar, es dar a Dios. Es una manera reconocida de decir: tú eres mi fuente, tú eres mi proveedor, tú eres el que cuida de mí. ¿Por qué? Porque los tiempos están
Los gobernantes en los países a veces toman unas decisiones, a veces traen pleitos con esto y con el otro, que tarifas o que impuestos, esto, que uno tiene la razón, el otro sí, este tiene la razón, el otro no, el otro dice, el que no tiene la razón dice, sí la tengo yo, el otro está equivocado. Y mientras que se pelean y todas las cosas en el mundo natural, precios suben, bajan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Confiar en Dios. El reino de Dios no cambia. Seguimos actuando en lo que creemos. Oramos por nuestros gobernantes. Vemos las cosas que están pasando en el mundo en línea con la palabra de Dios para poder orar más efectivamente. Pero después de estos anuncios voy a continuar. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar, viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. ¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, $1. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna. Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación.
Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Amén. Continuamos. Bien, en el versículo 20, entonces voy a empezar a leer una vez más. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos. Note que dice que salió al encuentro Melquisedec. Note el verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez que vemos aquí a este nombre de Melquisedec. En el libro de los Hebreos luego habla de él sin genealogía, sin padre ni madre. Bueno, hay personas que dicen que era el Señor Jesucristo encarnado. Es posible, no lo puedo afirmar de esta manera. No puedo decir que sí, no puedo decir que no, es posible. Pero la idea es esta, que Abraham diezmó a Melquisedec, y la Biblia dice que nosotros somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando, en Gálatas. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces diezmamos a nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez más, gente cuando ve la ley, en la ley mosaica habla mucho del diezmo, pero déjame le explico de una manera sencilla, balanceada, práctica. Primero le acabo de decir que el diezmo no debe de ser una obligación, porque no estamos bajo la ley mosaica. Debería de ser si lo ves como una obligación, debe de ser una obligación en amor. En otras palabras, la Biblia dice que no le debas nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Déjeme mostrarlo todo esto con la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento. Entonces, cuando lea usted, ya sea desde Génesis a Malaquías, véalo con la luz del Nuevo Testamento. Sí. Vaya un momento a Romanos en el capítulo 13 y nota esto, versículo 8. No debáis a nadie nada, 13:8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En eso se resume toda la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, el verso 8 y el verso 9. Nueva Traducción Viviente. No deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Nota que dice excepto el deber de amarse unos a otros. Entonces el deber o la obligación, por así llamarlo, es el amor de Dios. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Verso 9. Pues los mandamientos dicen no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Diezmo, cuando lo ves bajo la ley o bajo los capítulos y versículos de la ley, lo que se le conoce como el Antiguo Testamento, o en la ley mosaica, especialmente si lo ves en Deuteronomio, o lo ves en Éxodo, o lo ves en Levítico, o lo ves aún en Malaquías, debemos de leerlos y verlos ahí también, pero velo con esa lupa o ese magnifying glass, esa lupa de la gracia de Dios o el Nuevo Testamento. Yo no estoy diciendo que te desenganches, como dicen algunos modernistas, del Antiguo Testamento, o que no leas el Antiguo Testamento. En ninguna manera, es todo lo contrario. Leer el Antiguo Testamento, wow, es maravilloso, porque vas a ver al Señor ahí escondido. En el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo revelado, pero vas a ver todas las sombras, todos los tipos que representaban al Señor Jesucristo. Y el honrar a Dios es un principio que lo vas a poder ver también en el Antiguo Testamento. A lo que me refiero entonces, que el motivo cambió. Lo que sucedió es que aquí en Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham que era tipo de la gracia de Dios. Era tipo de la gracia de Dios sin estar bajo la gracia.
Eso es importante que lo entendamos porque el motivo entonces cambió. Pero el principio de dar, ese no ha cambiado. Cambió el motivo, una vez más. Bajo la ley mosaica, ellos daban por temor, temor a que una maldición, temor a que algo malo pasara en sus vidas. Hoy simplemente damos porque amamos a Dios, honramos a Dios y también queremos cosechar. 5 razones que yo aprendí hace años de Papa Hagin. Estos 5 principios, y los he vivido. Todos estos principios los puede encontrar en la Biblia. Primero damos entonces porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo. Amamos nuestra iglesia local también. Queremos que nuestra iglesia continúe donde nos congregamos, donde recibimos alimento, etc. Cuarto, porque queremos avanzar el reino de Dios. Queremos alcanzar la gente en otros lugares, más allá de las 4 paredes, por así llamarlo. Quinto, punto número 5, porque queremos prosperar nosotros. ¿Para qué? Para cuando prosperamos nosotros, volvemos otra vez al mismo punto. Cuando lo que damos se va a multiplicar, Dios lo multiplica, entonces ahora vamos a tener más con el tiempo y vamos a poder empezar al punto número 1. Damos porque amamos a Dios, porque amamos los hermanos, porque amamos nuestra iglesia local, porque queremos avanzar el reino de Dios y porque queremos prosperar. Sí, ve la diferencia. Cuando usted nos ayuda, si usted extrae información espiritual constantemente en Ministerios Palabra de Fe, eso nos ayuda a seguir alcanzando más gente en otros lugares, aún en otros países, aún en otras partes por medio de televisión, de radio y de internet. Gente está recibiendo la palabra, viene el mensaje de salvación a sus vidas, nacen de nuevo y luego renuevan su mente con la palabra de Dios, cambian su manera de pensar con la palabra de Dios. Eso es lo importante, esa es la manera de vivir, por decir así, en el reino de Dios. Esa es la manera en que vivimos, gloria a Dios. Esa es la manera en que lo debemos de operar. En lugar de estar peleándonos con grupos que dicen, no, el diezmo es de la ley, no tienes que dar. Bueno, es cierto, no tienes que, pero se supone que quieres hacerlo. Y entonces vas a prosperar a la manera de Dios. Es una verdad esto. Y aquí en Malaquías capítulo 3 puedes ver que en el verso 10, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, verso 10, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en los campos será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, verso 12, os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Son buenas promesas, yo no veo algo de malo en estas promesas, todo lo contrario. Pero una vez más, lo hacemos con un corazón correcto. Y es cuando Dios acepta lo que damos. Dios no está obligado a aceptar nada más porque damos algo en el ofrendario o lo hacemos electrónicamente el día de hoy, sino que lo hacemos porque amamos a Dios. Amén. Eso es lo honesto, eso es lo que debemos de actuar en esa manera. Esa es la manera en que actuamos. Y hablamos una cosecha, dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Note, 2 Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come va a proveer y va a multiplicar vuestra sementera. La Nueva Traducción Viviente, por favor, en ese verso. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor o al sembrador y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Cuando aumenta los recursos, tienes para sembrar más. Eso es lo que le llaman, lo que vimos en la otra versión, la sementera, o es donde tienes las semillas y siembras semillas, porque aumenta los recursos y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. La Biblia de las Américas, por favor, en ese versículo, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá
y va a multiplicar la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Te lo voy a poner así, algunos de ustedes tal vez lo entienden. Si tú tienes un acre o una hectárea y siembras en esa hectárea, no es lo mismo, no vas a cosechar lo mismo que si siembras 2 o 3 acres o 3 hectáreas. Pero si tú siembras esa acre o esa hectárea y la cuidas, te va a dar recursos para comprar otro terreno y seguir sembrando. Y con el tiempo vas a aumentar, no solamente aumentas tu semilla, sino que aumentas tu cosecha también. Gloria a Dios. Pero la sesión número 1 de esta serie es vital que la escuches si quieres aprender y hacerlo bien. Y nadie te va a obligar a dar, nadie te va a condenar, nadie. Tú lo vas a hacer de tu corazón porque estás agradecido con el Señor porque ha sido bueno contigo. Y luego vas a querer dar para que otras personas aprendan, sepan, vengan al reino de Dios como tú has venido y vengan también al conocimiento de la palabra de Dios como tú estás viniendo o como tú has venido. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios los bendiga. Esto fue una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y ¿sabes qué? Nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría.
No gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.